De todas las estaciones del metro de la Ciudad de México, creo que una de las más importantes viene siendo Pantitlán. Muy aparte de su tan alta afluencia, es por la importancia que tiene dentro de la ciudad. El CETRAM, la zona, el lugar. Todo. Pero Pantitlán ha cambiado mucho en los últimos años. El vocablo Pantitlán proviene del náhuatl. En pocas palabras, significa lugar entre banderas. En tiempos de los aztecas, ese lugar era parte del lago de Texcoco. Había una alcantarilla en donde los remolinos llegaban con tal fuerza que se llevaban las canoas, por eso cercaron el lugar poniendo 2 postes, y como aviso a los navegantes, las banderas. Con el paso del tiempo, aquel viejo lugar fue levantándose. La conquista española, la colonia, el México independiente. El porfiriato. Y así pasaba el tiempo. La zona de Pantitlán, cada vez fue poblándose. Y es así que nos acercábamos a los años del México contemporáneo. En la delegación Iztacalco, casi en los límites con la delegación Venustiano Carranza. Y el municipio de Netzahualcóyotl, se asentaba la colonia agrícola Pantitlán, o simplemente conocida como Pantitlán. Una de las tantas demarcaciones políticas de la ciudad. No es hasta los años 50 que comienzan a levantarse importantes complejos urbanos. La gente poco a poco habitaba las colonias. ¿Qué sucedía? El río Churubusco se entubaba y abría una nueva comunicación. Además, se hacían mejoras a la calzada Ignacio Zaragoza. El oriente iba creciendo. Y al mismo tiempo, la población cada vez más necesitaba tener un mejor sistema de transporte. La colonia agrícola, así como prácticamente toda la ciudad, solamente se contaba con rutas de autobuses, tranvías y trolebuses. Discretamente cubrían el servicio de esa zona oriente de la capital. No obstante, la demanda era muy alta para la gran cantidad de personas que usaban el transporte público. ...1967 sería un año clave para el Distrito Federal de aquel entonces. Tras varios años de debate político, se aprueba la construcción de 3 líneas de metro para el DF. La línea 1 sería la más importante. Correría de la zona del observatorio de la ciudad, en el poniente, hasta las cercanías con el Boulevard Puerto Aéreo. La línea 1 sería inaugurada en tan solo 2 años después de haber iniciado su construcción. El primer tramo inaugurado sería de la estación Chapultepec a la estación Zaragoza. En Zaragoza se construiría el llamado paradero de autobuses. Sería más práctico llegar a una estación del metro. Y a escasos metros, se ubicaría la colonia agrícola Pantitlán y agrícola oriental. La gente que habitaba estas colonias tenía una mejor comunicación. Bueno, mejor que antes sí. Pasaría un sexenio para que se volvieran a retomar las construcciones del metro. Y es inmediatamente que se comienzan a planear las líneas 4 y 5. De esas 2, la línea 5 pretendía desahogar a la línea 1. Por lo que se tenía que proyectar su terminal justamente en donde la línea 1, para que ambas pudieran hacer correspondencia. Sin pensarlo, el proyecto de línea 5 se dijo que saldría de Zaragoza, hasta el norte de la ciudad. Pero el proyecto cambiaría, moviendo la terminal a una nueva unos metros más adelante. Existen muchas teorías del por qué no se realizó en Zaragoza. Una de ellas es que existiría un lejano pasillo de correspondencia. Bueno, algo así. La nueva terminal de la línea 5 sería Pantitlán, cubriendo esas colonias aledañas.
La línea 5 sería inaugurada el 19 de diciembre de 1981. Pero para comunicar mejor a la estación, se iniciaría también el proceso de ampliación de la línea 1 para hacer correspondencia. Para 1984, la nueva terminal de la línea 1 sería inaugurada. El 22 de agosto, la estación Pantitlán se convertiría en una terminal de correspondencia. Se construiría y se ampliaría el CETRAM que albergaba la estación. Rutas que irían a Netzahualcóyotl, Los Reyes, Chalco, Ixtapaluca y Chimalhuacán, además de derroteros por parte de Ruta 100 que correrían a las delegaciones Iztapalapa, Iztacalco, el centro de Venustiano Carranza, etc. Se convertiría en una estación terminal importante en tan poco tiempo. A la par de Cuatro Caminos, Indios Verdes, el reciente inaugurado El Rosario, Martín Carrera o el Viejo Zaragoza. Tal era su importancia que la afluencia cada vez crecía. La línea 1 poco a poco se vería sobresaturada desde este punto hasta Observatorio. Ese mismo año inicia lo que sería un proyecto más para el metro. La línea 9. A mediados de la década, la línea 1 ya presentaba una severa crisis de sobresaturación de pasajeros. Y para desahogar a la línea, se pretende construir una nueva paralela a la misma. La línea 9 iniciaría su construcción en 1985, partiendo de Pantitlán a Observatorio. En su primera terminal, la estación sería elevada. La terminal de la línea 1 sería subterránea, la de la línea 5 superficial, y es curioso que la de la 9 fuera elevada, ya que sería la única terminal del metro en contar con tres tipos de construcción. Se edificaría sobre río Churubusco, a un costado del paradero, construyendo los famosos puentes del paradero. Esto incluía una mejor comunicación entre el metro y el paradero. Pantitlán tendría una nueva correspondencia. El 26 de agosto de 1987 se inaugura el primer tramo de la línea 9. La afluencia se incrementaría considerablemente. Además, los autobuses llenarían por completo el paradero. Esto incluía trolebuses. Hasta ese año, la convertían en la terminal más grande del metro. Y para entonces, todo parecía estar bien. En 1985, tras el lanzamiento del Plan Maestro del Metro, se inicia también el proceso de planeación de las líneas alimentadoras. Una serie de rutas que partirían hacia rumbos alejados donde el metro no prestaba servicio. El modelo para estas líneas sería de rodadura férrea, o rueda metálica. Como sería algo nuevo para la ciudad este tipo de trenes, se decide iniciar con una ruta que cubriera una zona periférica más alejada del centro. Y es así como la línea A1 correría de Zaragoza hasta el punto llamado Santa Marta. No convenció mucho llevar la línea A1 desde Zaragoza hasta Santa Marta. Es así que se modificaría. Ahora, su terminal sur llegaría hasta el municipio de Los Reyes. Y su terminal norte no sería Zaragoza. Para tener una mejor comunicación con la red, se proponía llevarla hasta Pantitlán. Sí. Ahora dicha terminal tendría 4 correspondencias. La línea alimentadora 1 comenzaría su construcción a la par de la inauguración de la 9. Es curioso pensar cómo sería el modelo de construcción de la terminal. Sería subterránea, pero muy diferente a las demás. No tendría tanto detalle y se ubicaría justamente al lado de la línea 9. Cuando es inaugurada Pantitlán de la línea A, en agosto de 1991, se convertiría aún más en la estación más grande e importante del metro. Atendiendo a los municipios del Estado de México aledaños a la estación, y las principales delegaciones del oriente de la ciudad.
Pero durante años, a partir de entonces, tanto el paradero como la estación terminal comenzarían poco a poco a sobrepoblarse. No solo con el incremento de usuarios, sino porque las rutas de camiones cada vez más se incrementaban, a la par de que ya había algunas que ni siquiera tenían base en el paradero, sino en las cercanías. Y no solo eso. Con el pasar de los años el Setram también serían invadidos por ciertos problemas sociales. La delincuencia, inseguridad, comercio informal, y una mala planeación en cuanto a la organización de las rutas. Según las últimas estadísticas, Pantitlán está entre las 5 estaciones más peligrosas del metro. Esto por supuesto, se da en las afueras de la estación. Aunque algunas veces, también ocurren robos dentro de la misma. En los últimos años, ha colapsado. En sentido de que se tienen muchos problemas internos y externos. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué Pantitlán está cada vez más descuidado? Fácil. Los paraderos ya no son la prioridad. Desde que el sistema de transporte colectivo dejaría de operarlos, todos. Absolutamente todos los paraderos serían descuidados. Y este no sería la excepción. Para mediados de la nueva década del siglo XXI, todo seguía exactamente igual que una década atrás. No habría cambios. Además, la estructura de las estaciones se deterioraba. Tan solo se hacían reportes de que la estación elevada ya presentaba gritas y uno que otro desperfecto. No se ha llevado a cabo una serie de mantenimiento mayor a las estaciones. Con el pasar de los años, los usuarios seguían arribando a la estación. Los trolebuses que partían de hacia Iztapalapa dejaban de circular. Y un autobús de tránsito rápido tenía base en esta zona, proveniente de Chimalhuacán. El Mexibus del Estado de México ingresaba a Pantitlán. Por lo que se hace un incremento considerable de usuarios. Actualmente, no hay proyectos para su mejoramiento. Tampoco para el Setram, o algún otro sistema de transporte que conecte con esta estación. ¿Crees que la estación Pantitlán está en el abandono de los gobernantes? No lo creo. Simplemente no se ha tenido una buena organización. Mientras tanto, los que transitan por la terminal, tienen que pasar por varios obstáculos para transbordar. Delincuencia, y el comercio informal. Todo eso pasa. No olviden suscribirse para ver más contenido como este. Compartan si les gustó el video. Muchas gracias, y hasta pronto.